a nuestro conversatorio titulado Haciendo visible lo invisible, con motivo del día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y como parte de la jornada Sin Barreras, Somos Todos. Tenemos el honor de 4 grandes personalidades que nos acompañan. El profesor José Luis Flores Flores, la compañera Carla Lartundo, egresada de la LIE, maestra en LCM y defensora de los derechos de las personas sordas. El compañero Mario Alberto, estudiante del LIE del 7º semestre. Y Estefanía Rodríguez, compañera sorda, egresada de la LIE, defensora también de los derechos de las personas sordas. El día de hoy, la pregunta que se les hace es, ¿cuál ha sido su experiencia sobre la inclusión dentro y fuera de la universidad? Quien guste comenzar, adelante. Quien guste. Bueno, de mi experiencia, yo quisiera compartirles algunas cosas. Cuando yo empecé a estudiar la universidad, pues yo pensaba que pues iba a ser un poco difícil, un poco complicado, que la universidad ya estaba lista, que iba a tener la atención suficiente y el apoyo. Y entiendo que aquí pues era la primera vez que iba a tener una intérprete. Pero igual siento que hay algunas barreras, porque nosotras las personas sordas siempre inventamos estas barreras para poder comunicarnos, usamos la lengua de señas. Algunos maestros sí respetan, se tratan de implicar con nosotros, nos brindan apoyo y atención, pero algunos maestros la verdad es que no nos apoyan en nada, no hay atención. Incluso se les olvidan algunas cosas, se les olvida que es importante la inclusión para nosotros los estudiantes sordos, y sí es un poquito difícil. Igual cuando yo estaba estudiando durante la pandemia, pues fue bastante difícil. Cuando fue la pandemia hubo muchísimas más barreras en la comunicación, porque pues mis compañeras pues sí me brindaban un poquito de atención, igual se trataban de comunicar conmigo en lengua de señas, sobre todo en español escrito. Algunos maestros también recurrían al español escrito y a la gesticulación y yo podía entenderlas y pues me encontraba de frente con el intérprete, pero ahora era completamente diferente la forma de comunicación durante la pandemia, porque estábamos en nuestra casa, fue como más obstaculizado, muchas barreras, era muy difícil. Había muy poquita participación y yo a veces la verdad es que me sentía un poco mal, quería ver a mis compañeras, ellas apagaban siempre su cámara, no podía ver sus rostros, no podía comunicarme con ellas y me sentía mal. A veces me sentía un poquito apenada, no sabía qué estaba pasando. Yo entiendo que era su decisión de ellas, pero sí, la verdad era diferente. Antes había apoyo y ahorita ya no había comunicación ni apoyo de parte de mis compañeras. Yo sentía como que siempre se quedaban calladas, había muy poca implicación conmigo, algunas incluso olvidaron comunicarse conmigo en lengua de señas. Y pues igual era muy difícil la conexión con el intérprete, a veces la conexión era muy mala, a veces solamente éramos nosotras en la videollamada y el intérprete. Eso era bastante difícil. Después, pues afuera, con respecto a la inclusión afuera de la universidad, yo he visto que hay algunas cosas que están muy bien, pero en otras parece que estuvieran bien, pero falta muchísimo. Todavía hay muchas barreras, faltan bastantes cosas. Yo considero que falta un poquito de conocer acerca de la cultura de la comunidad sorda. Igual hacen falta intérpretes que conozcan la lengua de señas. Igual un poquito conocer cómo es la formación de los intérpretes, que lo podamos entender de una manera más clara. Igual atención para las personas ciegas, necesitan orientación, necesitan apoyo. Por ejemplo, tienen que llevar una persona que los guíe, que los oriente, y pues ellos están siempre atentos a los ruidos, entonces eso igual es muy importante. Pero sí, la comunicación con las personas ciegas, pues casi siempre es con voz. Luego, con respecto a las personas que ocupan la silla de rueda, igual es un poquito obstaculizado el camino para ellas.
Yo he visto que sí, la verdad, las calles, el camino es bastante obstaculizado para ellos. Faltan muchísimas cosas, falta que haya más información y que se eliminen estas barreras que enfrentan las personas, que enfrentan el discurso de la discapacidad. Pareciera que todo bien, pero la verdad es que faltan cosas. Esa es mi opinión de mi experiencia. Bueno, en mi opinión, en mi experiencia, hace mucho tiempo antes, pues yo quise ingresar a la UACH, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero pues no había nada de atención, no había nada para las personas sordas. Por ejemplo, yo soy de las poquitas personas que todavía recurre a utilizar los aparatos y pues siempre era como la herramienta que ellos querían utilizar para comunicarse conmigo. Yo, por ejemplo, platicaba con el director de esta institución, me decía que quizás no iba a poder estudiar en esta institución. Ujú. Más o menos, pues el director siempre me decía que no iba a poder, que tenía que pensar en una forma de comunicarme. Pues yo le decía que sí tenía la costumbre de comunicarme con vos, con mis compañeros, pero él seguía considerando que no iba a poder, incluso me sentía discriminada. Igual lo intenté en otra escuela, que fue el CREN, la escuela normal, y me ocurrió lo mismo. No había personas que enfrentan el discurso de la discapacidad. Solamente era yo, sentía como que un poco raro, que faltaba que hubiera mayor inclusión de estas personas, porque siguen considerando que los oyentes, las personas somos superiores y que las personas que enfrentan discapacidad no lo son. Igual le pasó lo mismo a Fanny. Por ejemplo, recurrimos a videos y no estaban subtitulados, la información no era suficiente para nosotras, faltaban bastantes cosas dentro de esta institución y pues la verdad es que sí era bastante difícil. Pero entiendo que es poco a poco. La inclusión siempre es un proceso de poco a poco. Igual entiendo que a algunos maestros les falta conocer un poco la perspectiva acerca de la discapacidad. La verdad, algunos maestros me discriminaron, me hicieron sentir mal, me hicieron que oralizara y la verdad eso me hizo sentir muy incómoda. Pero pues esa maestra que me discriminó me decía, no importa, tienes que oralizar, pero pues la verdad es que sí me sentí muy mal, me sentí muy discriminada, no respeta que somos personas sordas. Algunas compañeras sí me ayudaban, pero otras la verdad es que no les interesaba. Por ejemplo, para el intérprete siempre se atravesaban y decían, no, no importa. Siempre eran problemas de avisarles, por favor, respeten, igual a los maestros. Era muy difícil estarles exigiendo que nos respetaran. Algunos maestros pareciera que tienen la mente un poco cerrada, no quieren conocer acerca de nosotros. Esa es mi experiencia. ¿Yo? ¿Con qué? Con la... Tú, Mario, dale, Mario. Tú, Mario, dale. Ya vale encargar. Bueno, buenas tardes. Yo soy Mario. Eh, bueno, primero que nada, pues gracias por la invitación a participar en este conversatorio. Me siento muy contento de estar aquí con todos ustedes. Y pues bueno, yo adquirí mis capacidades desgraciadamente después de una lesión jugando fútbol y ha sido un poco complicado, ¿no? La universidad la conocí por casualidad y pues afortunadamente después de hacer el examen, pues logré quedar. Y me he sentido muy cómodo dentro de esta universidad. Al principio fue bastante complicado porque puedo decirlo que la afectación que tengo es en las piernas, entonces no había forma de que yo pudiera subir al segundo piso tan fácil. Y pues afortunadamente ya me construyó en un elevador. este, Me he encontrado con muchas cosas alrededor del camino. Eh, Creo que la universidad me ha ayudado a formarme como profesional, pero también como ser humano y ampliar mi visión hacia otros campos y sobre todo uno que es muy importante y en el cual yo convivo con distintas personas, que es la discapacidad. He tenido la oportunidad de convivir con personas sordas, con personas débiles visuales, con personas de talla baja,
personas en silla de ruedas, con parálisis cerebral y también con personas con discapacidad intelectual. Y una de las cosas que yo siempre he dicho es que aprendo mucho de todos ellos. Yo cuando pasó lo de mi discapacidad, pues yo tenía mucho miedo, no lo podía asimilar todavía. Me costaba mucho. Perdón. Me costaba mucho trabajo como aceptarlo porque yo no me veía así. Yo siempre tuve miedo a una silla de ruedas porque yo no sabía cómo usarla. Siempre tuve miedo a ya no poder caminar, a, a ya no poder hacer, ya no poder llevar a cabo las acciones que yo hacía. Ese era como que mi principal miedo. Afortunadamente, durante los últimos años he conocido pues personas que me han ayudado como a aceptar la discapacidad, tanto en la escuela como fuera de ella, dentro de aquí de la institución como fuera. Creo que falta mucho por trabajar, no solo dentro de la escuela, creo que en una entrevista hace como una semana que salió que hice con la universidad y que salió para la Feria de Inclusión, que fue en la Biblioteca Ricardo Garibay. Me preguntaban que yo cómo lo visualizaba, que si la universidad iba por buen camino, y yo les decía que, pues en primer lugar, a mí me gusta mucho estudiar aquí porque pues siempre no me han puesto como barreras como tal, sino que pues la mayoría de los maestros pues hablan conmigo y me dicen que pues ven buenas cosas en mí y me alientan a seguir. Eh, Creo que falta mucha información, no solo de las personas con discapacidad motriz, creo que todos, ya sea personas con discapacidad o sin discapacidad, merecemos un buen trato. Y pues principalmente creo que es eso, la desinformación de que muchas veces las personas tienden a tener y que pues por ende terminan una exclusión hacia nosotros. Obviamente que yo siempre lo he dicho, no somos diferentes a ninguna persona sana, tenemos una condición distinta y pues al final de cuentas, si yo soy capaz de lograr algo, pues obviamente que una persona sana también puede hacerlo. Entonces, pues principalmente es eso, ¿no? Bueno, los que me conocen aquí, a través del deporte, pues he logrado muchas cosas. Mañana me toca ir a una competencia de Ciudad de México para sumar puntos para el ranking y el siguiente año, pues, poder ir a una competencia internacional y me siento muy afortunado de poder estudiar en esta institución, del apoyo que pues siempre me han brindado para que tanto yo siga con mi carrera como siga con mi deporte. Y pues creo que eso sería todo. Muchas gracias. Y perdón por las lágrimas, que soy un chillón. No, muchas gracias a ti, Mario, por la confianza y bueno, yo me siento muy contento de estar con dos de mis estudiantes, con Carla, con Fanny y con Mario, que nos conocemos nomás en el patio, nos saludamos con mucho cariño también, y reconozco en ellos pues mucho esfuerzo, mucho trabajo, y yo estoy del otro lado, digamos, de los profes, que me ha tocado como ahora acompañar a personas con discapacidad. La primera vez que yo trabajé con niños con discapacidad fue en un preescolar especial. Yo fui maestro de niños, de jardín de niños. Tenía un grupo de 13 niños con discapacidad y ahí conocí a una niña sorda. Se llamaba Diana y pues tenía niños con discapacidad intelectual, un niño con autismo y Diana que era sorda. Y con los demás más o menos podía comunicarme, hacer cosas, pero Diana me miraba con unos ojos azules intensos, un azul intenso, y no sabía qué hacer, no sabía cómo trabajar con ella. Entonces, como
tratando de ser buen profe, pues busqué ayuda y la que era la directora de educación especial, la maestra Silvia Cruz Enciso, me dijo, pues vete a estudiar, José Luis. Y me fui a estudiar a Campeche la licenciatura en audición y lenguaje. Y ahí me enseñaron una metodología para enseñar a los niños sordos a hablar. Ah, ya lo dije, sí. Era maestro oralista y durante algunos años trabajé con algunos niños para que pudieran hablar. Y para mí en ese tiempo, pues era la forma en la que yo quería ayudarles, porque pensaba que era la única forma en la que los niños, las niñas sordas podían ser integrados, decíamos en ese tiempo, a la sociedad, a la educación. Y luego dejé de tener contacto con niños y estuve a cargo, y ahora quiero comentarles de eso en particular, del que se llamó el Programa Estatal de Integración Educativa. A mí me pidieron que coordinara una parte académica porque impulsamos lo que se llamó la integración educativa con un equipo de trabajo. Y digamos que lo hicimos siguiendo lo que venía como política nacional e internacional de la integración, así se llamaba, que venía desde 1992, más o menos. Y a mí me tocó en 1998 coordinar ese programa a nivel estatal. Y la verdad es que teníamos muy buenas intenciones. Pensábamos que estábamos ayudando a las personas, a los niños, niñas con discapacidad, a que estuvieran en las escuelas regulares. La idea era que en la medida de lo posible pudieran ir a las escuelas regulares y no estar en las escuelas de educación especial. Sí, lo confieso, eso hice. Porque en aquel tiempo pensábamos que era bueno, pero ahora que lo traigo a la actualidad, pienso que fue un proceso muy violento, que no se llevó adecuadamente porque las escuelas, los maestros, los papás, las mamás, no estábamos preparados para llevar a cabo eso que se llamaba la integración educativa. Y de alguna manera fue una integración salvaje. Y los niños los llevamos a que se enfrentaran a exigencias prácticas que en lugar de integrar, era como una forma de que los niños estaban en las escuelas, allí estaban ya integrados, entre comillas, pero que vivían exclusión, porque los maestros exigían y, y era muy duro todo lo que les pasaba. Y bueno, ya brinco, después de ese tiempo, me invitaron a trabajar aquí en la universidad, el maestro Fernando Cuatepozzo, era el director en ese tiempo, por ahí del año 2000, 2002, y y fue mi reencuentro con el trabajo con niños con sordera, niñas y niños, a través de un proyecto que le llamábamos de logogenia, que era para que era el lenguaje a través de la escritura y la lectura, y anduvimos algunos años en eso. Allí conocí a otros niños, a una que va a venir hoy al teatro, que se llama Diana Romero, era una niña de 5 años, otra Diana, no, me siguen las Dianas, o yo la sigo, no lo sé, nos encontramos. Esta Dianita Romero estaba en un preescolar, y ahí descubrimos junto con Minerva Nava, compañera, de vida y profesional, pues sí, es que hemos estado juntos en esto, que a través del arte, del teatro, por ejemplo, podíamos acercarnos a las personas sordas y a la lengua de señas de otra manera. O sea, empezamos con la idea de trabajar la lectura y la escritura y terminamos aprendiendo lengua de señas y metiéndonos al mundo de los sordos a través de la lengua de señas. Y hagan de cuenta que mi cabeza, o yo me volteé, o estaba de cabeza y me pude levantar un poco y mirar de otra manera las cosas, la educación, la vida social de las personas sordas, su propia cultura, la cultura sorda, y sí fue un cambio radical, la verdad. Y desde entonces, desde hace como
no sé, lo de logogenia tendrá unos 18 años, 20 años, y empezamos entonces a meternos en qué significaba ser sordo y en qué medida la inclusión tenía su contraparte de exclusión al mismo tiempo, ¿no? O sea, queriendo hacer cosas que aparentaban positivas, lo que hacíamos al llevar a los niños a las escuelas, a las niñas, es que estaban, por ejemplo, en un salón con 20, 30 niños, ellas solas, o en una escuela de 300 niños solas, sin que nadie supiera su lengua, sin que nadie entendiera su cultura, ¿no? Entonces lo puedo mirar ahora y decirlo, ahora ando en un proyecto de investigación sobre historias de vida de personas sordas y quiero hacerlo porque es importante decir a través de la vida de las propias personas y de la mía propia, allí metido en qué nos pasó con la inclusión, con la integración e exclusión, que lo que nos pasó es que enmascaramos procesos de exclusión, donde no se respetan los derechos, ¿no? Donde se sigue excluyendo, donde a veces implicas apagar una cámara, ahora que Fanny decía en el COVID, y entonces como si no existieran, porque es como comunicarse con la nada, o sea, no hay nada allí en la pantalla, ¿no? O estando en la escuela, estando en las aulas, y que parezca que no existen, ¿no? Y no tomarlas en cuenta. Entonces, todo eso lo hemos vivido. Y yo diría, ahora estamos con Mine y un equipo de compañeras, compañeros, está Rocío, otros compañeros más. Y estamos en un proyecto que le llamamos un proyecto porque implica cada vez ir mejorando cosas, ¿no? A mí me ha tocado desde profesor, pues querer hacer cosas buenas, pero a veces nos equivocamos, ¿no? Y creo que sería mi principal reflexión. O sea, yo creo que siempre he querido, como profesor, enseñarles a mis estudiantes, trabajar con ellos para que dominen el conocimiento y eso libere su pensamiento y los libere en general como personas que sean independientes, con una fuerza para hacer lo que cada uno de ustedes quiera. Pero también sé que a veces mis acciones, como aquel tiempo de la integración, pues no fue lo mejor que debía haber hecho. Así que espero poder escribir estas historias de vida que que los pueda compartir con ustedes para que nos hagan una reflexión sobre lo que hemos hecho y ver cómo podemos cambiar para que mejoren las cosas, ¿no? Muchas gracias. La verdad, qué interesante las posturas que tienen los compañeros, muy agradables, interesantes de seguir escuchando. Y ahora al público se le pregunta o alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario. Ok. Disculpen, ando un poco mocosa. Pues yo como mamá de Fanny, lo he visto, y Fanny y yo a veces hemos platicado de cómo ha evolucionado la educación con respecto a, bueno, yo digo a los niños sordos, porque pues yo en mi casa tengo una chica sorda. Entonces, como lo que se comentaba, el haber metido a los niños, integrarlos a la educación regular, y y pues sí, a lo mejor de cierta manera, como lo comentó el profesor José Luis, uno como papá, ahora que a mí me ha tocado leer con Fanny toda la literatura de la educación inclusiva, pues uno como papá a veces dices, pues yo busco que mi hijo se integre a lo que conocemos, a lo como normal, ¿no? Entonces, pues íbamos a México, nosotros me pasé con Fanny, pues la infancia en oír y en comunicación humana. Entonces, siempre tratando de oralizarla, el implante coclear, o sea, todo eso, porque pues de una u otra forma lo entiendes como que es lo normal, o sea, que tu niña escuche, que tu niña hable,
Y entonces, cuando sí se integra a la educación, preescolar, a la primaria, pues a lo mejor le tocó vivir con ella en la primaria, pues los primeros contactos que tuvo Fanny con Mine, o sea, un poco de lengua de señas, de logogenia, y entonces vimos, o sea, ahora que ya Fanny ha estado formándose, vemos la evolución que ha habido, me dice Fanny, ¿te acuerdas cuando íbamos a México? O sea, era el oralizar, lo que el médico dijera, o sea, el uso de las curvetas, ¿cómo se llama? Las audiometrías, o sea, estar constante, evaluación con médicos o no. Desafortunadamente, a lo mejor, como dice el profesor, caemos en ese error porque, pues, uno, o sea, ¿qué va a conocer? Es la primera hija sorda que tienes, o no, o sea, no sabes por dónde o dónde comenzar, pues, y yo siendo enfermera, pues, ¿a dónde voy? Pues, con el médico, ajá. Entonces, y ahora lo vemos, incluso como aquí en Pachuca, o sea, cómo ha ido, pues, no sé, evolucionando de manera social también, el que ya la gente los ve, por ejemplo, a los chicos hablando en la esquina. Yo apenas me encontré ¿cuándo fue? El sábado, creo iba Carla, me encontré a los chicos, ¿ibas tú? A los chicos en la calle, y estábamos hablando, y, o sea, yo a lo mejor todavía soy torpe en la lengua de señas, pero estábamos hablando y pasaba la gente, y era raro el que se nos quede viendo, porque ya nos ven, o sea, hablando, y ya como que es normal. Y antes a lo mejor sí era así como que curioso que te quedaban viendo porque estabas hablando. ¿Y qué decía la gente? Ay, es que es un grupo de sordomudos, o ahí están los sordomudos. O sea, era lo que comentaba, ¿no? Y entonces yo con Fanny, o sea, le digo, en lo que estudió y todo eso, ella me decía, ¿cómo cambió? O sea, ¿cómo cambió todo? Y la verdad, o sea, aquí en la UPN, pues yo soy muy agradecida porque le dieron la oportunidad a Fanny de estudiar lo que ella quería. Ella, yo quiero ser maestra de educación especial, pero ahora que está en lo que es inclusión educativa, yo creo que también le ha permitido, pues, abrir su mente, ampliar sus criterios, y yo la verdad como mamá estoy muy admirada de ella, incluso hasta sus tías, mis hermanas me dicen, no manches, vemos a la Fanny bien seria, bien callada, y creo que está más ocupada que nosotras, ¿o no? Porque en serio, o sea, la vemos muy, muy metida en sus cosas, y yo la verdad estoy muy contenta con su trabajo, con el trabajo de mi hija, pero no sin antes reconocer el trabajo que ustedes como docentes, como universidad, han tenido con ellos, no solamente con ellas por ser personas sordas, pero que han hecho posible que se abran las puertas a personas con diferentes tipos de discapacidad, y que de una u otra forma, mencionaba Carla y Mario, le están demostrando a la UASH, o sea, que la verdad sí se puede trabajar cuando hay voluntad, porque la verdad, o sea, siento que la uni del Estado se ha cerrado mucho a darle paso a las personas con discapacidad, o te dicen, he tenido 2 compañeros bueno, son médicos internos que hicieron servicio social internado en Tulancingo, con problemas de sordera, pero es media, o sea, están oralizados y eso. Y en lo que luego dicen, hay cosas que a veces se nos complicó, pero como van oralizados, como el problema no es tan severo, o sea, no tienen tanto, pues sí, no les causa tanto conflicto, incluso pues, bueno, yo digo, a veces el hospital es complicado para unas personas y tienen a lo mejor que estar al tanto o sea, en urgencias más que nada, o en quirófano, cuando usas los cubrebocas y cosas así, pero siento que sí, a la Universidad del Estado le falta mucho, y pues ahora sí que actualizarse en lo que es la inclusión educativa, ¿sí? Y pues nada más es eso, muy agradecida. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera dar una opinión, una pregunta? No, no, anímense, anímense. No, ok. Ok. ¿Vale?
Eh, pues en primer lugar, compartieron su experiencia. Me llama mucho la atención lo que nos comparten las compañeras Carla y Fanny respecto al respeto que hay, o al poco respeto que hay sobre su cultura, sobre el respeto a la lengua de señas. El hecho de entrar a espacios donde se ha estipulado que el hablar, el ver, conducirse a través de nuestras extremidades sea prioridad, sea considerado como algo normal, ha estigmatizado a muchas personas. Y ellas nos demuestran a través de su experiencia cómo atraviesan estos estigmas, estos prejuicios que hay frente a las personas que enfrentan una discapacidad. Porque realmente lo que enfrentan son estos prejuicios sociales que hay en torno a lo que viven. Como lo mencionaban, hay un poco respeto sobre a lo que ellas han decidido, porque tengo entendido que Carla puede oralizar, pero es su decisión utilizar la lengua de señas. Y sin embargo, en muchas instituciones, y por ejemplo nos daba el caso de esta maestra que la obligaba a oralizar, no hay un respeto sobre el uso de la lengua de señas. Creo que a través de lo que han comentado, debemos de considerar y repensar qué es lo que estamos viviendo socialmente frente a la discapacidad. Y bueno, no solamente en este conversatorio es lo que esperamos, sino a través de toda la jornada, realmente replantearnos qué es lo que está pasando socialmente con las personas con discapacidad y cómo enfrentan a esta sociedad que, que nos vulnera, que nos estigmatiza y que nos daña. Gracias. Muchas gracias, compañero. La profesora Minerva. Bueno, quisiera preguntarles a los cuatro, eh, la jornada que promovemos, que organizamos hoy, tiene que ver con, hace un ratito nos decían los compañeros, construir otros discursos acerca de la llamada discapacidad. Yo, en las experiencias que ustedes nos han compartido hoy, Carla, Fanny, pues hemos compartido la universidad y la vida de alguna manera, ¿no? Y con Mario, ahora tu experiencia, esta cosa que nos regalas, Mario, José Luis, no sé, quisiera preguntarles, ¿en qué medida, qué otras cosas, qué otras formas de pensarnos juntos más allá de la discapacidad, tendríamos como que ir construyendo, caminando hacia aquel lugar? Porque se discursa un montón sobre la inclusión y vamos haciendo cosas sobre la accesibilidad, en fin, pero parece que cada esfuerzo, cada cosa que hacemos, y ustedes siguen enfrentando barreras y todos, ¿no? Todos vamos enfrentando como ejercicios de discriminación, discursos clasistas, racistas, además de todo lo que se genera a partir de la discapacidad. Entonces, no sé, quisiera, si ustedes pudieran como decirnos algo sobre estas otras formas de pensar, de mirar, de comprender la vida juntos y el cuerpo más allá de la idea de lo normal o lo esperado y que nos provoca angustia, desazón, miedo, ¿no? A la enfermedad, a la vejez, a un montón de cosas, ¿no? Entonces, no sé, quisiera si pudieran alguna cosa ustedes. Gracias. Sobre lo que dices está muy bien. Yo la verdad, pues la verdad es que explicarlo es un poquito complicado. Yo recuerdo antes, cuando yo era pequeña, siempre íbamos a terapia de oralización.
La verdad, yo sentía que eso estaba bien, que eso era correcto, que eso era lo que yo tenía que hacer. Parecía como que era mi puente de comunicación con las personas oyentes y que eso era lo normal, que eso era lo que estaba bien, que necesitaba aprender cómo hacer esta terapia del lenguaje. Pero me faltaba pensar cómo me sentía por dentro, si eso estaba bien o estaba mal. Parecía que eso estaba un poquito mal, pero no lo analizaba a profundidad. Yo, por ejemplo, veía, me encontraba con las personas oyentes, trataba de comunicarme, pero era bastante difícil, no entendía, siempre me sentía mal. Pensaba, quizás esta terapia no sea lo correcto, pero el médico siempre nos decía que teníamos que obedecer, que yo tenía que oralizar para poder desarrollarme en un futuro en mi vida y poder comunicarme a lo largo de mi vida. No necesitas un intérprete, necesitas esforzarte. Puedes ir a clases, puedes aprender utilizando esta terapia de oralización, pero la verdad es que esa era una barrera. Yo no me sentía completamente segura de la terapia de oralización. Parecía bastante difícil, me sentía muy mal. Pero para ellos era como que eso estaba bien, todo perfecto, pero no. Pero igual me faltaba reafirmar un poco mi identidad como una persona sorda. Siento que me faltaba reafirmar esa identidad, conocer acerca de la lengua de señas mexicana. Pero luego pasó el tiempo y yo me acerqué a una comunidad de personas sordas jóvenes en CAED. Yo veía que eran unas personas sordas que podían expresarse, que podían utilizar la lengua de señas para comunicarse y fueron mi primer acercamiento hacia la cultura de las personas sordas. Al principio yo me estaba un poco confundida, no entendía, parecía como que yo tenía mi mente un poco cerrada. Yo pensaba que era normal la oralización, que eso era lo que tenía que hacer, pero esta comunidad de jóvenes decían que no, que ellos tenían su identidad y que tenían que respetar su lengua. Entonces yo poco a poco me acerqué a estas personas, a su cultura, entendí que eran diferentes, que su vida era diferente, la historia de su familia también lo era y su forma de comunicación también cambió. Yo al principio pues me comunicaba sobre todo con mímica, con gesticulación y poco a poco fui aprendiendo más y reafirmé mi identidad como una persona sorda, conocí su idioma. Y yo veía la lengua de señas y ya podía entenderla, podía comunicarme con estas personas. Ya estaba yo mucho mejor. Al principio, cuando era niña, no me sentía muy bien, me faltaban muchas cosas, pero igual entiendo que era una decisión de mi familia, de mi mamá, de mi papá. Igual, luego conocí otras personas que enfrentaban otras discapacidades, de cómo decían, es que tú no puedes hacer las cosas, tú tienes un problema, parece que tú estás enfermo. Era como el tema de la medicina, de la terapia clínica. Por ejemplo, decían las personas no pueden caminar, necesitas terapia o necesitas utilizar una silla de ruedas. Y lo mismo con las personas sordas que necesitábamos terapia de oralización. Eso yo entendía todos estos problemas que enfrentaban las personas con discapacidad. Como ellos se esforzaban siempre, pero faltaban hacer muchas cosas para ayudarlos. Pero yo les decía, tú puedes, tú eres una persona muy inteligente, tú puedes tener tu vida, puedes decidir. Parece difícil, pero poco a poco puedes seguir adelante, tienes que esforzarte. Por ejemplo, como nos compartía Mario, cómo él se sentía, que no podía, pero ahora él puede jugar, puede tener sus torneos, puede competir. Igual puede aprender y puede enseñarles a otras personas a jugar. Él puede hacerlo. Por ejemplo, yo soy una persona sorda, utilizo la lengua de señas, pero yo quiero ser una maestra, quiero enseñarles a las personas, incluso también a las personas oyentes acerca de mí. No importa, yo puedo, yo tengo que esforzarme por seguir. Yo entiendo que es una cuestión de tiempo, que es un poco difícil, que algunas personas piensan que no se puede, que es difícil, tienen ese miedo, pero no importa. Pueden compartir cosas, pueden conocer a personas que enfrentan diferentes discursos de la discapacidad, aprender poco a poco, cambiar su manera de pensar, animar a los demás a que también conozcan, ajá, animar a estas personas a que tengan una vida y que puedan esforzarse y seguir adelante. Ujú. Eso sí es verdad, es muy, muy difícil. Lo mismo cuando yo era niña, yo quisiera hablar, yo quería hablar.
era lo que yo anhelaba. Pero yo decía, no puedo, es muy difícil, no puedo realizar, no me gusta. Siempre consideré que era muy difícil la pronunciación, como que se me trababa la voz, que era muy difícil. Pero igual lo mismo, los maestros me exigían que tuviera terapia de oralización, que yo obedeciera, siempre me regañaban, a veces la verdad hasta terminaba llorando. Parecía que yo no era libre, pero luego poco a poco entendí que yo podía seguir adelante. Algunas personas pensaban que no podía y siempre me regañaban, parecían molestas en su manera siempre de regañarme. Y me decían, es que a futuro necesitas mejor oralizar para tener éxito, necesitas entender bien el español escrito. Era muy difícil, la verdad me sentía muy mal. Pero igual mi voz pues se siente la verdad un poquito lenta, suave, era lo que yo utilizaba para comunicarme, algunas palabras muy suaves, yo las decía siempre muy suaves, era muy difícil. Yo siempre estaba preocupada, qué iba a pasar en un futuro, qué barreras iba yo a enfrentar, cómo iba a ser la comunicación, pensaba que yo no podía, a veces la verdad hasta terminaba llorando, me sentía muy mal, pero mi familia me animaba, me decía que yo podía. Y siempre pues yo trataba de ver cómo podía comunicarme, quizás utilizando un poco mi gesticulación, mi mímica, ya vos no. Luego, pues empecé la escuela, eso fue diferentes grados, yo enfrentaba las mismas barreras y siempre era yo la única sorda en mi salón, faltaba mucho la forma de la comunicación, a veces mis compañeros me ayudaban, me apoyaban, platicaban conmigo, igual escribían algunas palabras, pero a veces la verdad hasta incluso en las clases yo me sentía un poco aburrida, trataba de esconderme, de no participar, mientras que yo veía a mis compañeros cómo platicaban y participaban y yo no lo hacía. Me sentía muy triste, como atrasada, como si no hubiera igualdad entre nosotros. Igual a veces platicaban conmigo, me ayudaban, me explicaban algunas palabras que yo no entendía, pero la verdad era difícil. No había igualdad entre oyentes y sordos. Yo deseaba hablar, eso era mi deseo. La verdad, yo pensaba, pero también decía que no podía, que no iba a poder hacerlo. Hasta me sentía muy cansada de intentarlo. Igual algunas personas pues utilizaban la lengua de señas, decidían, ellas se sentían orgullosas de quién eran, pero yo decía, no, yo tengo que oralizar para mi futuro, eso es lo que yo tengo que hacer. Parecía como un asunto de la discriminación. Igual mi mamá me dijo, tú decide qué quieres hacer, puedes oralizar o puedes aprender lengua de señas, como tú decidas. Eso fue lo que me decía mi familia. Por ejemplo, con mi familia yo lo que hago para comunicarme pues es voz, pero ya fuera con mis amigas, amigos que son sordos, pues ya utilizo la lengua de señas. Y pues mi familia me respeta, dice que yo puedo decidir, pero la verdad es que sí ha sido un trayecto bastante. Ajá, a veces pues yo no estoy de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, cuando estamos platicando, pues es un poquito difícil, pero igual parece, por ejemplo, cuando vamos a una fiesta, es difícil la comunicación, la manera en la que convivimos, pero entiendo que es una decisión libre. Aunque a veces mi mamá y mi papá están un poco preocupadas por mí, pero yo les explico las cosas. Pero igual hay gente allá afuera que la verdad tiene su mente muy cerrada, no les interesa conocer sobre la comunidad de las personas sordas. O por ejemplo, nos ven conviviendo y se sorprenden de que nosotros podemos convivir y podemos hacer cosas, pero pues sí, es diferente la perspectiva que tienen los oyentes y la perspectiva de la comunidad sorda. Gracias. Sí. Muchas gracias a Rocío. Ya está sus manos. Las va a meter en agua ahorita. Muy bien. Sí, pues nos decían un poco qué podemos hacer. Miren, les comento, ahora aquí en la UPN Hidalgo, en la sede Pachuca, Fanny coordina un diplomado junto con algunas intérpretes, entre ellas Rocío, de lengua de señas mexicana. Ella coordina el taller y vienen muchas profesionales, maestros de diferentes instituciones y ellas coordinan el taller. Perdón, el diplomado. ¿De cuántas horas? ¿De 120? 120 horas. Está pesadito.
Y, por ejemplo, Carla ahora está cerrando ahí taller de lengua de señas mexicana que ofreció a 3 grupos. Tuvo 3 grupos de la LIE y el jueves van a presentar algunas conversaciones, diálogos, estos estudiantes que más o menos, ¿cuántos serán, Carla? ¿Cuántos terminaron el taller? ¿Cuántos? Más o menos. ¿Cuántos? Sí, completos los 3 grupos, más o menos 40. Ya, digamos, juntando los 3 grupos son unos 40 estudiantes que van a terminar su taller. Y Michelle, que no está, Michelle, es otra compañera sorda que es estudiante en 7º semestre de la LIE, pues coordinó el taller de teatro que nos volvió a reunir al colectivo Caracol para presentar la obra de teatro que las invitamos a las 5 de la tarde, la vamos a presentar. Entonces están muy activas, ¿no? Pues o sea, uno dice, wow, ¿no? Y Mario sé que es un promotor del deporte aquí en la universidad también. Entonces, ¿cierto? Sí. Ahí está. Entonces, de pronto digo, si todos tuvieran la fuerza, la voluntad que estos 3, estas 2 y este compañero que están aquí, y la Michelle, y todos promovieran talleres y eso, pues nos iría mucho mejor a la universidad. Pero quiero decirles que está muy bien el esfuerzo personal, pero me preocupa que caigamos en la idea de que todo tiene que ver con echarle ganas, ¿no? Como si fuera solo un asunto personal. O sea, eso que ahora le llaman el echeganismo, como si fuera la solución a todo. No es así. Yo pienso que más bien tiene que ver con un trabajo compartido de toda la institución, de todos los compañeros, incluyendo maestros, los trabajadores, los directivos y de la sociedad en general. O sea, tenemos que cambiar todos. No podemos pensar que le vaya bien a una persona solo porque le echó ganas o tuvo el esfuerzo personal. Es un asunto de construir redes, de generar redes de apoyo, de colaboración, ¿no? Y para que cada uno decida, tampoco quiere decir que a fuerza todos tengan que venir a la universidad y ser profesionales como ellos, sino para que cada uno haga lo que quiera hacer y se dedique a lo que quiera dedicarse. De eso se trata un poco nuestra tarea. Y una invitación como profesores es que necesitamos seguir actualizándonos, aprendiendo nuevas fórmulas de estrategias de cómo trabajar con nuestros compañeros, compañeras con discapacidad, pero también una apertura de mente, ¿no? Un poco loco, diría, de mente, un poco loco, sí, también se requiere estar como pensando nuevas formas, pero de sentir de otra manera, tener una apertura, porque miren, conozco maestros, maestras, con mucha preparación, con posgrado, promotores de la inclusión, pero que cuando tienen una alumna con discapacidad no son capaces de hacer una adecuación curricular mínima para trabajar con los estudiantes. O sea, es un asunto de querer hacerlo también. No solo de tener muchos conceptos, información, sino como profesores, querer comunicarnos, querer escuchar a los demás, querer aprender con ellos para poder juntos, pues, construir este mundo mejor que tanta falta nos hace, ¿no? Entonces, de eso quería decir. Y es como un asunto que propongo para los demás y desde luego que para mí mismo como profesor, no quedarme contento con lo que hago, sino saber que siempre hay necesidades y que tenemos que seguir trabajando juntos. Está bien el esfuerzo de los compañeros, me da mucho gusto, pero el esfuerzo tiene que ser compartido, ¿no? Gracias. Adelante, Mario. Bueno, voy a hacer breve porque creo que ya nos alargamos un poquito. Bueno, yo considero principalmente que, claro, toda mi admiración para Fanny y Carla, de verdad que muchas veces la misma sociedad nos ha impuesto límites que pues no merecemos y que nos han visto como personas anormales, pero que al final de cuentas hemos tenido como que esa resiliencia para sobrepasarlos y demostrarnos a nosotros mismos y a ellos que
por los límites, ahora sí que están en la cabeza, ¿no? Yo siempre he pensado que hacemos una lucha importante nosotros, que tratamos como que a nuestros amigos, personas cercanas, como de incluirlos en este tema de cómo vivimos nosotros nuestra discapacidad y que hay un cierto respeto hacia nosotros. Creo que falta mucha información, faltan mucho conocimiento hacia lo que es la discapacidad y los diferentes tipos. Y creo que eso es lo que ha mermado el esfuerzo que muchos hacemos para darle esa difusión. Yo di una plática hace como 2 semanas y muchos me decían, es que pues, yo te admiro porque tú cómo te superaste y todo. Y yo le decía pues a esta persona que me dijo esto, pues no soy diferente a ti, no tengo superpoderes, soy igual que tú, nada más que pues mi condición es distinta. Soy a lo mejor, no camino bien, pero pues, o sea, tengo las mismas capacidades que tú tienes. Entonces, yo pues el mensaje con el que siempre he predicado, con el que siempre he creído es que pues todos podemos lograr lo que queramos. El chiste aquí es esforzarnos siempre, ser constantes y sobre todo que entendamos nuestro contexto y el entorno en el que nos desarrollamos, que nos reconozcamos a nosotros mismos. Todos tenemos su identidad, todos somos diferentes, a lo mejor en la forma de ser, en el aspecto físico, pero al final de cuentas todos tenemos la misma capacidad y si la desarrollamos esas habilidades, pues podemos lograr grandes cosas. Entonces, los invito a que, pues, construir un nuevo discurso de inclusión que pues podamos reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar eso que estamos haciendo, ¿no? Creo que eso sería para mí lo más importante y sobre todo que pues nunca duden de ustedes porque pues al final de cuentas es como yo le he dicho, yo siempre me la he rifado solo, pero pues si yo dudo de mí, pues yo sé que hasta ahí voy a llegar. Entonces, pues que crean en ustedes y pues creo que eso es todo. Gracias. Bueno, para finalizar, 2 comentarios en la transmisión en Facebook. Jesús Carrasco dice, admirable y poderosos testimonios. La inclusión es algo por lo que se lucha, aún en los tiempos actuales. Todos somos iguales, todos somos seres humanos. Amado Leal, felicidades al profe Mario Pérez. Admirable todo lo que has hecho. Eres una persona de admirar para todos los que convivimos contigo y te conocemos. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro conversatorio. Agradecemos a los presentes y a las personas en la mesa. Por último, queremos otorgar unas constancias y un pequeño presente. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Carla Lartundo Áviles por su participación en el conversatorio Haciendo visible lo invisible en la jornada Sin Barreras Somos Todos, llevado a cabo en el marco Día Internacional de las Personas con Discapacidad en esta casa de estudios. 6 de diciembre del 2022, firma la directora Marisol Vite Vargas, directora general. Asimismo, a Estefanía Rodríguez Cruz. Muchas gracias. Al compañero Mario Pérez. Sí. Y al profesor José Luis Flores Flores. Gracias. Gracias. No, esto sería todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí. Ok, posteriormente los invitamos a la inauguración de una exposición de fotografía llevada en el lobby de la universidad. Quien gusta acompañarnos, muy amables. Gracias. 3:30.